¿Qué tal? Buen día. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante e interesante que es el hambre, en la cual vamos a mencionar los diferentes tipos que se encuentran o que dan origen al hambre. Uno de ellos sería el de origen fisiológico o el hambre fisiológica y el hambre emocional. Temas muy importantes ya que influencian mucho la forma en que vamos a nosotros ingerir nuestros alimentos. Entonces a continuación hablaremos sobre estas dos vertientes, hambre emocional y hambre fisiológica. Adelante. Bien, vamos a definir lo que es hambre. Hambre se define como la necesidad o ganas de comer o de ingerir alimento. Aquí está la diferencia. Cuando nosotros tenemos necesidad de ingerir alimento, estamos hablando del hambre fisiológica. Al contrario de que cuando estamos hablando de ganas de comer, estaremos relacionándolo con el apetito. Entonces estaremos hablando así, de esta manera, del hambre de tipo emocional. Las características del hambre fisiológica se refieren a que es una necesidad, es un instinto por ingerir alimentos con la finalidad de tener una supervivencia, de mantener nuestra especie, es decir, de mantener nuestras funciones celulares, y es donde se manifiestan nuestros genes ancestrales para preservar la especie. Aquí vamos a ingerir cualquier tipo de alimento, ¿de acuerdo? Aquí el objetivo es obtener energía para poder realizar un trabajo y preservar nuestras funciones corporales. En cambio, cuando hablamos del hambre de tipo emocional, como habíamos mencionado, se refiere al apetito, es decir, es un deseo psicológico de comer, está relacionado con cambios emocionales, y aquí lo importante es que hay una preferencia o predilección por algún tipo de alimento. En ese caso, nosotros o la persona elige qué alimento va a ingerir, y hay un deseo porque se genera un placer para ese tipo de alimento. Esa es la diferencia que vamos a encontrar de inicio para el hambre emocional y para el hambre fisiológica. Muy bien, las causas o factores que pueden influenciar a una hambre fisiológica y los objetivos del hambre fisiológica también se deben a que se ocupa esta vertiente, se ocupa del desarrollo de los órganos. Es decir, por ejemplo, un bebé cuando está en desarrollo, que está en crecimiento, bueno, pues ocupa todos esos nutrimentos o esos alimentos para generar un cambio y un desarrollo en sus órganos. Asimismo, se produce también después de hacer ejercicio. Se puede producir el hambre fisiológica después de un periodo de ayuno, ya cuando pasó algunas horas que no hemos ingerido alimento, entonces despierta la necesidad de ingerir este tipo de alimentos. Y también se presenta como una necesidad ante cualquier tipo de alimento. En el caso del hambre emocional, podemos relacionarlo, comenzamos con el apetito. El apetito siempre está presente, es el antojo por algún alimento y está asociado a experiencias sensoriales en donde se involucra la textura, el olor, el sabor, que es uno de los más importantes en este caso para poder seleccionar este alimento, y está relacionado con aspectos socioculturales, es decir, se presenta también en una reunión, el comportamiento que tenemos hacia los alimentos en una fiesta, ¿verdad? El gusto, la predilección que tenemos por ciertos alimentos cuando estamos con alguna familia, cuando estamos con algún conocido, cuando comemos por placer, por el gusto, es uno de los factores que entonces está involucrado en el caso del hambre de tipo emocional. Y los sentidos están muy agudizados en este aspecto, donde entonces nosotros podemos diferenciar la textura, el sabor, el olor, y con esto, pues bueno, disfrutar el alimento. También están involucrados ciertos aspectos emocionales como estar triste, estar enojado, puede estar relacionado también con las mujeres. En el caso de las mujeres es muy importante porque cuando tienen su periodo menstrual, ya sea antes o después del mismo periodo menstrual, hay antojos por ciertos alimentos. Igualmente cuando hay un embarazo, la predilección por cierto tipo de alimentos, ya sean dulces, ya sean agrios, agridulces o sean salados, también se presenta. Esto está relacionado con cambios de tipo hormonal, pero que se ven reflejados en el aspecto o estado de ánimo de la persona. Muy bien, en este caso el acto de comer es un complejo, es una interacción compleja entre el hambre, entre el apetito y la saciedad. Normalmente cuando existe más apetito que hambre, es decir, hambre emocional, se tiende a ingerir más alimento, más calorías,
y bueno, pues haber un desequilibrio en este aspecto, ya que siempre debe haber un equilibrio en el acto de comer para mantener una homeostasis, un equilibrio. Cuando comemos de más o cuando comemos de menos, en cantidad y en calidad, vienen alteraciones, ya sea un exceso, entonces estaríamos hablando de obesidad, o un decremento, que estaríamos hablando de desnutrición. Entonces, siempre ir a los extremos va a traer alteraciones, por lo cual es importante entonces que nosotros mantengamos un equilibrio en este aspecto. En este caso, pues, si nosotros detectamos algunas alteraciones, lo importante será visitar a nuestro médico nutriólogo o a nuestro nutriólogo para que nos asesore y nos ayude a mantener un equilibrio en este aspecto y mantener una vida saludable. Espero que haya sido de utilidad la información antes mencionada. Cualquier duda estamos a sus órdenes. Recuerden visitarnos en nuestras páginas de Facebook, de Google y en el canal de YouTube. Muchas gracias por su atención y que estén bien. Hasta pronto.